Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. El encuentro de Jesús con Nicodemo nos deja la enseñanza que no basta reconocer que Jesús es el enviado del Padre si nosotros no tomamos una decisión con respecto a él. No basta con reconocer que Jesús establece una obra sobre la faz de la tierra si nosotros no decidimos caminar por ella. No basta solamente con creer que Jesús establece un ministerio, una enseñanza sobre la faz de la tierra si nosotros no estamos dispuestos a caminar por ella. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Jesús es el enviado del Padre para establecer el reino de Dios. Jesús es el enviado del Padre para llevar al arrepentimiento a los hombres de forma tal que puedan entrar en el reino de Dios. No es solamente una enseñanza. Jesús no viene solamente para establecer una enseñanza. No se trata solamente de una forma diferente de vida. No se trata solamente de una reinterpretación de la ley o de la palabra de Dios. No se trata solamente de esto. Se trata de entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre entrar en el reino de Dios? El relato de los hombres de Nínive que construyeron la torre de Babel nos deja la enseñanza que entrar en el reino no es el resultado de la actividad del hombre, por muy buena que sea. No es el resultado del esfuerzo del hombre por querer alcanzar el reino de Dios o la presencia de Dios. No es el resultado de la actividad del hombre. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La presencia de Jesús sobre la faz de la tierra es abrir camino para que el hombre entre al reino de Dios. Este es el propósito de la presencia de Jesús y de su ministerio sobre la faz de la tierra. Abrir camino para que el hombre pueda entrar en el reino de Dios, pero es necesario que nazca de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es la palabra de libertad que Jesús establece para que por medio de ella el hombre pueda regresar a la presencia del Señor. El día que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, ese día adquirieron la sustancia de la naturaleza diabólica. Y el hombre vive alejado de Dios, el hombre vive en enemistad con Dios, el hombre no quiere tener noticia de Dios. Busca sus propios recursos, busca sus propias iniciativas, pero no quiere tener contacto con Dios. El nuevo nacimiento es la única forma como el hombre puede volver a Dios, entrar en el reino de Dios. Porque el hombre vive bajo la voluntad de las tinieblas. Son las tinieblas las que determinan sobre de él. Y aun cuando mencione el nombre de Dios, aun con todo, mientras el hombre no tome una decisión con respecto a Dios, el hombre sigue atado bajo la manipulación de las tinieblas. El nuevo nacimiento es la operación poderosa del Espíritu Santo y consiste en arrancar a la persona del reino de las tinieblas y trasladarla al reino de la luz admirable en Cristo Jesús.
En Colosenses capítulo 1, en el versículo 13, leemos que nos ha librado, Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Y cuando el apóstol utiliza la expresión nos ha librado, está expresando la operación sobrenatural del Espíritu de Dios en la persona, no solamente convenciéndola de su pecado, no solamente convenciéndola de su alejamiento de Dios, no solamente convenciéndola de su enemistad con Dios, sino, sobre todo, arrancándolo del reino de las tinieblas en la cual ha vivido toda su vida para trasladarlo al reino de la luz admirable en Cristo Jesús. Es una operación sobrenatural, una operación poderosa. Lo leemos en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 17 hasta el versículo 20. El apóstol escribe por el Espíritu de Dios que el Dios del Señor nuestro Jesús el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Note, versículo 19, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. La supereminente grandeza de su poder. El apóstol no encuentra una expresión contundente que exprese cuál es la operación del Espíritu por medio del nuevo nacimiento. Y utiliza 3 palabras superlativas para referirse a la obra del Espíritu Santo cuando se opera el nuevo nacimiento. El apóstol dice supereminente grandeza de su poder, la cual obra en nosotros, estableciendo novedad de vida en cada una de nuestras vidas. El encuentro de Jesús con Nicodemo nos deja la enseñanza de que no basta solamente con reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. No basta con decir, sí, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo creo que Él es un varón santo. No basta con reconocer que es enviado de Dios si no tomamos decisión con respecto a Él. No basta con decir el Hijo de Dios si no estamos dispuestos a sujetarnos a su señorío. No nos engañemos, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y la arrogancia de no estar dispuestos a sujetarnos al señorío de Cristo Jesús nos va a conducir a una vida de endurecimiento de corazón del cual después no tendremos oportunidad de arrepentirnos ni de venir en humillación delante de la presencia del Señor. No basta con reconocer, es necesario tomar decisiones, caminar conforme la instrucción de su palabra, la instrucción de su Santo Espíritu. Cuando el apóstol Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, inmediatamente preguntó, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Esto es el nuevo nacimiento. Es dejar de hacer lo que estamos haciendo, es dejar de hacer lo que hemos estado acostumbrados a hacer y comenzar de nuevo, pero haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Una persona que sigue haciendo las cosas, las mismas cosas que hacía antes, aunque esté dentro de una iglesia, es una persona que no ha tenido un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento consiste en dejar de hacer, en dejar de ser, en dejar de existir, para comenzar de nuevo, para comenzar y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. No nos engañemos. No se trata
solamente de un reconocimiento, pero seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. No se trata de eso. Se trata de nacer de nuevo. Nicodemo le pregunta a Jesús y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No se trata de volver a comenzar la vida sin tomar una decisión por Cristo Jesús. No se trata de hacer nuevamente las cosas. No se trata de eso. Se trata de vivir por el Espíritu de Dios. El nuevo nacimiento es la vida del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se trata de volver, como Nicodemo le dijo a Jesús, entrar en el vientre de su madre. No se trata de eso. Se trata de arrepentirnos de cómo conducimos nuestra vida. Se trata de arrepentirnos de que no tuvimos a Dios en nuestra noticia. Se trata de arrepentirnos de haber dirigido nuestras vidas por nuestras propias decisiones sin haber consultado con Dios. Se trata de sujetarnos al señorío de Cristo Jesús. Este es el nuevo nacimiento. Romanos capítulo 6, versículo 4. El apóstol establece en su enseñanza a los romanos, porque somos sepultados juntamente con Él, a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El nuevo nacimiento es la vida espiritual, la vida del Espíritu. Es la vida que ha muerto al pecado, es la vida que ha muerto a las propias decisiones, es la vida que ha muerto a su propia voluntad. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es una forma diferente de llamar la vida cristiana. El nuevo nacimiento es la operación del Espíritu en la vida de la persona cuando éste decide caminar conforme a las enseñanzas de Jesús, conforme a su señorío. El encuentro de Jesús con Nicodemo nos deja la enseñanza de que no basta solamente con reconocer que Jesús es el enviado del Padre si no estamos dispuestos a tomar una decisión por Él. Es una confrontación. Es el momento de tomar la decisión y nacer de nuevo. Nicodemo llegó de noche porque no quiso comprometerse ante todos sus demás compañeros. No quiso tomar la decisión de caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es la vida alcanzada por la fe en la operación de Jesús cuando ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesús se sometió al proceso de la muerte y se sometió precisamente para ocupar nuestro lugar, para que por su resurrección nosotros camináramos en novedad de vida. El nuevo nacimiento es la vida alcanzada por la fe en la operación de la cruz. Jesús va a la cruz no por la decisión de los judíos, ni por la imposición del Imperio Romano, porque claramente el Señor le dijo a Pilato, no tendrías autoridad sobre mí si el Padre no te la hubiera dado. Jesús va a la cruz en sustitución para que por su resurrección nosotros obtengamos novedad de vida. Esta es la operación de la cruz del Calvario. La crucifixión no fue lo suficiente como para quitarle la vida a Jesús. Jesús no muere por causa de la crucifixión. Jesús no muere por causa de la lanza.
Y esto es importante entenderlo porque muchas de las veces no hemos entendido la potencia del Evangelio del reino de los cielos. Porque no hemos entendido en qué consiste la operación del Espíritu de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús va a la cruz por decisión del Padre, por su propia decisión, para ocupar nuestro lugar. Es la operación del Espíritu, la operación de redención del Espíritu. En Juan capítulo 10, en el versículo 18, lo leemos claramente: nadie me la quita. Hablando de su propia vida, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es la operación del Espíritu, la operación de redención del hombre. El nuevo nacimiento es el resultado de la vida de fe en la operación del Espíritu en la cruz del Calvario y de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Romanos capítulo 6, verso 23 dice claramente: porque la paga del pecado es muerte. Jesús no estaba sujeto a la muerte, no podía morir, porque fue sin pecado. Lo dice claramente Hebreos capítulo 4, versículo 15, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Por lo tanto, si la paga del pecado es muerte y Jesús es sin pecado, la muerte no tenía jurisdicción sobre de él. No fue a la cruz por la imposición de los judíos, no fue a la cruz por la autoridad de los romanos, fue a la cruz porque Él lo decidió, porque Él se entregó a sí mismo por nosotros. Pablo escribe y dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. La operación del Espíritu de Dios en la redención del hombre. La supereminente grandeza del poder de Dios, que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la vida alcanzada por la fe en la operación del Espíritu, en la redención del hombre en la cruz del Calvario. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se sometió al proceso de la muerte para vencer al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, a Satanás, para que todo aquel que en Él creyera tuviera la potestad de tener vida y vida eterna. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. El nuevo nacimiento es la vida espiritual, es la vida del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El nuevo nacimiento es el paso de la mundanalidad a la vida del Espíritu. No es vivir según los propios designios, no es vivir según este mundo. La vida del Espíritu es abandonar completamente los deseos del mundo para vivir conforme a la instrucción de la palabra del Señor. En Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El nuevo nacimiento trae libertad a todos aquellos que ingresan en Él por medio de la fe en Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 28, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entrar en el reino
es entrar a la libertad. Entrar en el reino es entrar a la vida. Entrar en el reino es entrar a la gracia. Entrar en el reino es entrar a la comunión con el Padre. Pero para ello el hombre tiene que nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu es la decisión de abandonar nuestra propia vida, nuestras propias decisiones, nuestra propia voluntad, nuestro propio albedrío, para seguir las instrucciones de Cristo Jesús por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Es nacer conforme a las instrucciones que Dios ha establecido para caminar conforme a ello. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es sujetarse bajo el señorío de Cristo Jesús y caminar en pos de Él, porque es la única forma que nos lleva, que nos conduce al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nacer del agua y del Espíritu es la decisión de dar testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Nadie puede realmente vivir en novedad de vida si no está dispuesto a dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento es la expresión del Espíritu en nosotros, de que no somos los mismos, de que el Señor nos ha cambiado, de que el Señor nos ha transformado, de que el Señor en nosotros, novedad de vida, como escribió el apóstol Pablo a los colosenses y dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es el nuevo nacimiento. El encuentro de Jesús con Nicodemo nos deja la enseñanza que no basta reconocer que Jesús es el enviado del Padre si nosotros no tomamos una decisión con respecto a Él. No basta únicamente con un asentimiento, no basta únicamente con una confesión. Es necesario que nosotros tomemos una determinación con respecto a Jesús. Nicodemo siguió siendo un discípulo anónimo, un discípulo incógnito. Nunca se atrevió a dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Nunca se atrevió a dar un reconocimiento público de su fe en Jesús. Decidió ser un discípulo anónimo. El nuevo nacimiento es la decisión que nosotros tomamos con respecto a Cristo Jesús. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que la operación del Espíritu en la cruz del Calvario no solamente es dejarnos una enseñanza, que la operación del Espíritu en la cruz del Calvario no es solamente dejarnos un conocimiento. Es importante que entendamos que la operación del Espíritu es la transformación del hombre. Es la recuperación de todo lo que perdió Adán y Eva por causa de la desobediencia a la palabra de Dios. Entre tanto el hombre siga caminando en desobediencia, entre tanto el hombre siga caminando bajo sus propios designios, nunca podrá tener una real comunión con el Padre, ni mucho menos nunca podrá entrar a la vida eterna. El hombre y la mujer tienen que tomar decisión por Cristo Jesús. Esto es el nuevo nacimiento, es la decisión de caminar bajo el señorío de Cristo Jesús. Es necesario que el hombre venga en arrepentimiento ante Jesús y esté dispuesto a seguir sus instrucciones para poder entrar a la vida eterna. Y entre tanto caminamos sobre este mundo, que podamos caminar dando testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso el profeta estableció y dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de Masá y Meriba. Ven delante de su presencia. Reconócele como Señor y Cristo. Sujétate bajo su señorío.
Entrégale tu voluntad al Señor, entrégale tu vida, entrégale todo lo que eres, para que Él pueda establecer por ti y en ti el reino de Dios, y seas comisionado para aquello para lo cual el Señor te ha llamado. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.